del narcotráfico. Esta hora en Blue, las historias, las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. 1:00 p.m, 6 minutos. Soy Juan Camilo Maldonado. Bienvenidos a las noticias. 2 muertos dejó un ataque de sicarios en una heladería en el norte de Cali. ¿Qué es lo último, Hugo Mario Palomar? Juan Camilo, este nuevo hecho de violencia se registró hace algunos instantes en una concurrida heladería ubicada en la avenida Sexta Bis con calle 28 en el barrio Santa Mónica Residencial, muy cerca del sector de Chipichapa en el norte de Cali. 2 sujetos armados llegaron hasta el establecimiento comercial y en medio de los clientes atacaron a disparos a 2 personas. Una de las víctimas es un hombre de aproximadamente 40 años. Hay otra víctima que en principio se había dicho era empleada del lugar, pero se ha aclarado que era otro cliente de este establecimiento. Los asesinos huyeron del sitio en una motocicleta. La policía ordenó un plan candado y buscan a esta hora a los responsables de este doble crimen. Horas antes, muy cerca del sitio en donde se registró este hecho de violencia, también fue asesinada una líder social y ex juez de paz de la ciudad de Cali. Hechos de orden público y de inseguridad que afectan a los habitantes de la capital vallecaucana. Juan Camilo. Fueron descartadas en su totalidad las amenazas de bomba en las 4 sedes de la Universidad Católica en Bogotá. La policía confirma que se trató de una amenaza para generar pánico. Los estudiantes iban a tener un importante parcial. La historia con Nicolás Rodríguez. Juan Camilo, buenas tardes. Pues es una de las versiones que por lo menos entregan las autoridades a esta hora y lo catalogan como un correo anónimo para generar pánico en la Universidad Católica. Según las primeras versiones entregadas, la amenaza de un explosivo llegó por este correo, por el cual la institución emitió un comunicado dando la orden a los docentes, estudiantes y administrativos de evacuar las 4 sedes de la Universidad Católica y continuar las clases y actividades de forma remota. Sin embargo, por más de 1 hora el equipo de antiexplosivos de la policía y el CTI de la Fiscalía estuvieron en la verificación de las edificaciones, ya que se tenía información de que posiblemente este artefacto estaría instalado por lo menos en uno de los parqueaderos. Entre tanto, sobre las 11:30 de la mañana, la Policía de Bogotá y la Secretaría de Seguridad confirmaron que se descartaba la amenaza y asimismo la universidad emitió un comunicado afirmando que esa amenaza en su momento era creíble y por eso hicieron el llamado a las autoridades. Por el momento, precisan en este comunicado, se mantienen las actividades y clases remotas. Completa más de 2 horas la audiencia para definir si se envía a la cárcel a Ricardo González, el segundo implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de los Andes que murió tras una fuerte golpiza en la madrugada de la noche de Halloween. Cali La Peña. Sí, señor, mire, la juez leyó pruebas materiales y técnicas junto a las sustentaciones de las partes. En una parte aseguró que González podría evadir la justicia si recupera la libertad al considerar que viajó a Cartagena tras los hechos y solo se presentó ante las autoridades cuando ya existía una orden de captura. Considera que es probable que si está en libertad puede permanecer oculto, atendiendo que después de los hechos, él se presentó. Debe tener en cuenta el daño causado. También demostró su asombro por el informe de medicina legal y continuó con los testimonios claves del expediente. Se empezó a sacar el pipí de la nada, comillas. Y ahí la chica de disfraz azul con morado dijo, tenía que pegarle bien. Fue cuando, de cara pintada de rojo, dijo, comillas, denme ánimos. Y yo lo hago, porque yo sé que puedo acabar con este man si yo quiero. La audiencia seguirá a las 2:30 de la tarde para definir si envían o no a la cárcel a Ricardo González. Estaremos pendientes, Calila. Tras denuncias del sindicato de la Clínica San Rafael, el Ministerio de Trabajo abrió una revisión formal por posibles vulneraciones a las prácticas laborales. Alejandra Bello. Juan Camilo, buenas tardes. Pues en el Hospital Universitario Clínica San Rafael se encontraron varias situaciones que podrían constituir infracciones laborales, como presuntos despidos por afiliación sindical, posibles casos de tercerización laboral irregular y eventuales irrespetos a grupos sindicales de la entidad, así como limitaciones a los medios de expresión de los trabajadores. Los hallazgos se dieron en el marco de una inspección
inspección que realizó el Ministerio de Trabajo, en donde el equipo de análisis documentó todo el material probatorio. La visita se realizó tras una querella presentada por el sindicato Asintraf, que agrupa enfermeros, jefes de enfermería, médicos y especialistas, quienes denunciaron conductas atentatorias contra el derecho de asociación. En la sede de la clínica, los inspectores verificaron las condiciones laborales, revisaron los documentos sobre convivencia, seguridad y salud en el trabajo y escucharon tanto a representantes del hospital como del sindicato, respetando el debido proceso y dejando constancia de un acta firmada por las partes. El ministerio aseguró que todas las etapas procedimentales serán garantizadas y que los hallazgos serán estudiados a fondo conforme a la normativa laboral vigente. Y vamos a Bucaramanga, en Landazuri y en Santander. Avanzan las labores de rescate de los cuerpos de 3 mineros que fallecieron tras una explosión. Julián Mejía. Hola Juan Camilo, lo último es que llueve muy duro en la zona de la emergencia y se han complicado las labores de rescate para los organismos de socorro que están tratando de evacuar los cuerpos de los 3 mineros que perdieron la vida tras la explosión en una mina de carbón ubicada en el sector conocido como Vizcaínos, a 15 kilómetros de la zona urbana de Landazuri, acá en Santander. En el sector, Juan Camilo, ya está el ejército, está la policía, la defensa civil y bomberos revisando que no haya más mineros atrapados y acordonando el sector. Un minero más está gravemente herido y recibiendo atención médica en la zona. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a la actualización que entreguen las autoridades, Juan Camilo. 1:12 minutos, conozcamos las noticias del mundo con César Moreno. Hola, muy buenas tardes. Ecuador cerró con actos en las principales ciudades del país la campaña electoral para el referendo convocado por el presidente Daniel Noboa, en el que la pregunta de mayor trascendencia será la instalación de una asamblea constituyente que reemplace con una nueva constitución la actual Carta Magna, legado del expresidente Rafael Correa. Además, los 13,9 millones de ecuatorianos llamados a las urnas decidirán si vuelven a permitir la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, específicamente de Estados Unidos. La otra pregunta es si reducen el número de asambleístas o congresistas de 151 a 73 y si eliminan la financiación pública a partidos políticos. Desde la medianoche de hoy hay silencio electoral. Si lo rompe, habrá multas. No se puede hacer campaña ni por el sí ni por el no. Y también hay ley seca. El presidente norteamericano Donald Trump afirmó que la presión para revelar detalles de la red de abuso sexual de Jeffrey Epstein es una farsa promovida por los opositores demócratas. Los demócratas están haciendo todo lo posible con su poder menguante para impulsar nuevamente la farsa sobre Epstein, escribió Trump en su plataforma Truth Social. Además, pidió a la fiscal general Pam Bondi y al Departamento de Justicia que investiguen los vínculos de Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase y otros con Jeffrey Epstein y muchas otras personas e instituciones para determinar qué estaba sucediendo con ellos y con él y sobre todo qué hacían en su isla. Japón ahora quiere reclutar policías retirados para luchar contra los osos, ya que ese país enfrenta una cifra récord de ataques mortales este año. Desde abril hasta hoy hubo 13 muertos, más del doble que el año pasado, así como más de 100 heridos por ataques de osos. El plan adoptado por el gobierno japonés tiene como objetivo reducir la sobrepoblación de osos, alejándolos de las zonas habitadas e intensificando los esfuerzos de su captura. Los osos merodean zonas residenciales, entran a las casas, destrozan supermercados o llegan hasta las escuelas sembrando el pánico. Una escasez de alimentos, en particular de bellotas, empujó este año a los osos a aventurarse a las ciudades y esto pues disparó los mortales encuentros con humanos. Y una noticia de última hora, varias personas han muerto y otras más han resultado heridas al ser atropelladas por un autobús en el centro de Estocolmo, esto es en Suecia. La policía no ha ofrecido hasta ahora cifras concretas. El conductor del autobús ha sido detenido y se ha abierto un caso por homicidio involuntario. La policía no cree que se trate de terrorismo. El vehículo se estrelló contra una parada de autobús y medios reportan que el número de fallecidos podría ser entre 3 y 5. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó que su país se esté prestando para preparar acciones hostiles por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Aseguró que las operaciones militares estadounidenses en territorio panameño tienen que ver con acuerdos de cooperación con el país norteamericano. Reforma tributaria con nueva cara, rediseñada, recalibrada y ahora rebajada
de 26 a 16.3 billones de pesos, tras el ajuste en la discusión del presupuesto en el Congreso, que le mochó 6 billones a la inversión, 4 billones al funcionamiento y la dejó por un total de 546.9 billones de pesos, pero presupuesto que ahora está desfinanciado en esos 16 billones, que es precisamente la meta y el derrotero de esta nueva ley de financiamiento que presentó ayer ante ponentes de las comisiones económicas conjuntas del cuarto ministro de Hacienda, Germán Ávila, bajándose de la nube con ciertos impuestos con los que ahora ya aspira a recoger mucho menos, todo lo cual deja al gobierno con una tributaria de 16 billones de pesos y autoproclamándose en cruzado oficial contra los vicios, impuestos al consumo de licores y cigarrillos, plato fuerte de esta ley de financiamiento, con una cuarta parte del recaudo total, es decir, 4 billones de pesos en impuestos al alcohol y al tabaco, a los que se suman otros 2 billones de impuesto al patrimonio, 1.6 billones por apuestas en línea, 1.3 por ajustes en IVA y consumo en materia de servicios turísticos y, claro, también de entradas a espectáculos superiores a los 500.000 pesos, que empiezan a pagar una tarifa del 19%, tributaria que, sin embargo, la tiene cuesta arriba en el Congreso, donde no parece haber mucho ambiente de cara al año electoral. Lo que usted debe saber a esta hora en Meridiano Blue. Presencia de menores de edad en campamentos de las disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco. Campamentos que fueron bombardeados por las Fuerzas Armadas al mando de el presidente Gustavo Petro. El mismo Gustavo Petro que durante la campaña prometió que no iba a bombardear estos campamentos si había menores de edad. El mismo Gustavo Petro, cuya primera orden como presidente de la República fue suspender estas operaciones aéreas contra los grupos armados ilegales. Ya se presentan los primeros pronunciamientos y los tiene Salima Feris. Donde haya menores no hay bombardeo. Y eso es definitivo. Esta fue la declaración del entonces ministro de Defensa Iván Velásquez cuando en una de las primeras decisiones del gobierno del presidente Petro en agosto de 2022 se prohibieron los bombardeos. Ahora la polémica se enciende cuando el ministro de Defensa Pedro Sánchez se pronunció tras la operación en el Guaviare. Quien se involucra en las hostilidades pierde toda protección, sin distinción alguna. Recordemos claramente que lo que mata no es la edad, es el arma en sí. El ministro abrió la posibilidad a que en estos bombardeos hayan muerto menores de edad reclutados por las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco. Para Leonardo González, director de Indepaz, la declaración del ministro es un error. Si existe información previa de inteligencia militar que confirme la presencia de menores en el campamento, las Fuerzas Armadas, en virtud de los derechos prevalentes de estos niños y del principio pro infans, debe actuar sin emplear armamento letal. Para Gerson Arias, investigador de seguridad y conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, el reclutamiento de menores es uno de los grandes vacíos de la política de paz total del gobierno Petro. Las disidencias de Iván Mordisco, tanto en Cauca como en Guaviare, para citar 2 ejemplos, siguen utilizando y reclutando menores de edad para involucrarlos en actividades ilícitas y para colocarlos como carne de cañón en las confrontaciones que tienen con las instituciones del Estado o con otros grupos armados ilegales. Se espera que en los próximos días Medicina Legal entregue la necropsia que determine si murieron menores o no durante el bombardeo. La policía confirmó que el carro bomba que explotó en las últimas horas en la vía Panamericana iba dirigido contra un puesto de control. Entre tanto, hay nuevos pronunciamientos por el atentado que se presentó contra el congresista Temístocles Ortega. Lo tiene Stephanie Toledo. Juan Camilo, angustiados están los usuarios de la vía Panamericana por la presencia constante de hombres armados e integrantes de las disidencias al mando de alias Iván Mordisco. Anoche, llegando a Popayán, fue atacado el vehículo de la UNP en el que se movilizaba el senador Temístocles Ortega, y esta mañana explotó un carro bomba antes de que llegara al puesto de control ubicado en el sector de Tunía. El coronel Gerson Bedoya, comandante de la policía Cauca, confirmó que este vehículo iba dirigido contra sus hombres que permanentemente están ubicados en este punto de la carretera. Encontrando aproximadamente a 400 metros del puesto un
carro, cual había sido acondicionado con explosivos, y en este momento se encuentra el personal de antiexplosivos de la Policía Nacional, el personal de criminalística, verificando qué tipo de vehículo fue y qué podemos encontrar alrededor con respecto a este atentado que quisieron hacer contra el puesto de policía y el personal militar que se encuentra en esta zona de Tunía. Empresarios y transportadores del departamento del Cauca están exigiendo el refuerzo de las capacidades de la policía y el ejército para tener vigilancia permanente en este importante corredor del suroccidente del país. Juan Camilo. Stephanie, gracias. Y en medio de esta delicada situación de orden público y justo cuando hacen duros señalamientos al presidente Gustavo Petro por su estancamiento de la política de paz total y lo cuestionan por nuevos bombardeos a grupos armados ilegales, se confirmó la compra de varios aviones Gripen de fabricación sueca. Son aviones utilizados para combate. Los detalles los tiene Stephanie Valencia. En efecto, terminó la negociación después de 48 horas muy intensas, sentados en la mesa con la empresa sueca. Saab Blue Radio conoció que se negoció en total la compra de 17 aviones Gripen E, todos ellos dotados con armamento de guerra de alto nivel, sistemas y sensores de última tecnología. Una negociación que se cerró en euros, 3,1 billones de euros que equivalen a 16,5 billones de pesos. En esa misma negociación nos confirman fuentes del alto gobierno que también se acordó la adecuación y todo el soporte logístico para que esos aviones puedan operar en nuestro país. Los desembolsos comenzarán a partir del 2026 y también quedó muy claro y definido lo que va a ser el offset y toda la transferencia tecnológica que se va a sumar a lo que ya previamente se había acordado, y son los proyectos de agua potable con el Ministerio de Vivienda, también los paneles solares con el Ministerio de Minas y Energía y también algunos proyectos de recuperación del Hospital San Juan de Dios y dotación para otros hospitales junto con el Ministerio de Salud. Con esta decisión y la firma del contrato ya no hay marcha atrás en esta negociación, ya es un hecho y es oficial que Colombia recibirá 17 aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kafir que actualmente tiene la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Atención. El senador de Cambio Radical, Temístocles Ortega, fue víctima de un ataque terrorista cuando se desplazaba por la vía panamericana entre Cali y Popayán. Esto fue lo que nos contó en Mañanas Blue. Los dos carros aparecieron de un momento a otro. La vía realmente a esa hora estaba bastante sola, pues la madrugada, y nos dimos cuenta cuando en un sitio destapado, repito, la vía se está acá mejorando, un carro automóvil pequeño se fue adelante, los conductores le cambiaban las luces para pasar, no dejaba pasar, paró y ahí se bajaron pues los 4 personas armadas, miramos hacia atrás y había otro carro. Hay 2 informaciones de último momento. Acaba de ser avalado el preacuerdo contra uno de las fichas claves del desfalco del robo a la unidad de gestión de riesgo. ¿De quién se trata, Calila Peña? Sí, señor. Mire, por petición de la Fiscalía, una juez penal de conocimiento de Bogotá impartió legalidad al preacuerdo suscrito con el ex subdirector de conocimiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Luis Carlos Barreto Gantiva. El exfuncionario aceptó los delitos de peculado por apropiación agravado y soborno y reintegró 150 millones de pesos que corresponderían al dinero que recibió por planear, organizar y orientar hacia un contratista específico una orden de proveeduría que tenía por objeto el suministro de 40 carrotanques para La Guajira. Adicionalmente, a través de un abogado ofreció 3.000 millones de pesos a Olmedo López y otros 1.000 a Sneider Pinilla para que se retractaran ante la Fiscalía de las declaraciones hechas en su contra y que lo comprometían penalmente. Por todo lo anterior y en atención a los términos del preacuerdo, Barreto recibirá una pena de 3 años, 7 meses y 13 días de prisión. Esta decisión emitida por la juez de conocimiento fue objeto de apelación por parte de los defensores de 2 de las víctimas reconocidas. Se acaba de conocer una carta de la magistrada Cristina Lombana en la que se refiere a las extralimitaciones denunciadas por el ministro del Interior luego del allanamiento que se adelantó a su vivienda en el Atlántico. Sergio Barbosa.
Juan Camilo, buenas tardes. Sí, señor. Miren, una misiva de 2 páginas que envía la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, Cristina Lombana, al ministro de la Defensa, el general en retiro, Pedro Sánchez. Ella aclara que fue ella misma quien planeó y dirigió este allanamiento a una de las propiedades en Lagos de Caujaral, la propiedad del ministro Armando de Benedetti. Todo esto en el marco de una investigación que adelanta ese despacho en contra del jefe de la cartera política. Además, allí aclara que no hubo ninguna extralimitación. Le leo textualmente un apartado de esta carta. Debo destacar del personal que acompañó la diligencia, la disciplina, el resguardo de la información y sobre todo el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con éxito. Ante las posibles vicisitudes que habitualmente se presentan en el desarrollo de estas actividades, dispuso el acompañamiento de diferentes especialidades policiales, quienes no tuvieron conocimiento de la misión, sino hasta su ejecución. La presencia de personal femenino y masculino, Policía de Infancia y Adolescencia, en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole y que acataron en todo momento las instrucciones que impartí. Es lo que ha señalado la magistrada Cristina Lombana, como usted bien lo decía, Juan Camilo, a esos señalamientos del ministro del Interior, Armando Benedetti, de una presunta extralimitación en medio de este operativo que se llevó a cabo esta semana. En los últimos días, el gobierno del presidente Gustavo Petro dio un giro de 180 grados en materia de seguridad luego de reactivar el uso frecuente de bombardeos como una de las herramientas más efectivas en contra de los criminales. En las últimas horas, el presidente confirmó la ejecución de un segundo bombardeo en menos de una semana, esta vez en el departamento de Arauca, en contra de un campamento en el que permanecían integrantes de las disidencias de alias Iván Mordisco, entre quienes podría estar alias Antonio Medina, el cabecilla. Vamos ahora con noticias de Bogotá y del centro del país, pero que obviamente nos afectan a todos los que manejamos carro, porque desde enero de 2026 habrá pico y placa y aumento en el costo de pico y placa solidario para los vehículos que no estén matriculados en la ciudad. ¿Cómo va a funcionar esto, Nicolás Rodríguez? Bueno, Juan Camilo, hay ya polémica porque muchas personas no están de acuerdo con lo que propuso el alcalde Carlos Fernando Galán esta mañana, y es que desde el próximo 1 de enero o en enero del 2026, los vehículos que no estén matriculados en Bogotá, es decir, que en su placa no aparezca el nombre Bogotá, van a tener pico y placa 2 fines de semana al mes, y además habrá un incremento en el pico y placa solidario. En este momento ellos pagan un 20% más de la tarifa real, pero el alcalde confirmó que ahora no será el 20%, sino el 50%. Dijo el alcalde que básicamente esto se hace porque Bogotá está perdiendo aproximadamente 1.2 billones de pesos en dinero que puede ser utilizado para la semaforización, señalización y arreglo de las vías. Y es que dice que el 30% de los vehículos que transitan en la ciudad no están matriculados en Bogotá. Esta medida nos va a permitir, obviamente, garantizar que la gente, que transita en Bogotá, tome la decisión de matricularse en Bogotá, que es lo lógico en cierta forma, y nos permite tener los recursos para que la ciudad pueda hacer las inversiones que se requieren en muchos frentes, en semaforización, en temas de estado de vías, en prevención de situaciones eventualmente de accidentes. Bueno, Juan Camilo, ya se conocieron las primeras reacciones porque por lo menos uno de los municipios vecinos muy cercanos, Soacha, Cundinamarca, su alcalde Julián Sánchez Perico le dijo al alcalde que reconsidere esta opción y que cómo se imaginaría si Soacha le pone pico y placa a los carros que están matriculados en Bogotá. Nos toma por sorpresa las medidas anunciadas esta mañana por la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues es el momento que los municipios vecinos a la capital de la República solicitamos el replantear estas medidas que afectan directamente a nuestros territorios. Es tan solo como pensar que en Soacha colocáramos un pico y placa a vehículos matriculados en la ciudad de Bogotá. Ahora mire, en el Parque Simón Bolívar, mientras se desarrolla el evento del Cundinamarca Fest, donde hablaron también de los proyectos férreos en Cundinamarca, habló el gobernador Jorge Emilio Rey. Dice que también toma por sorpresa esa decisión y que posiblemente pueda afectar a muchos municipios muy cercanos a la capital. Realmente es una sorpresa la decisión, porque pues no recuerdo alguna oportunidad en donde se haya intentado llegar a este punto para tener esa equidad o justicia tributaria. Nunca. Es decir, en el espectro de que esta fuera la decisión, con este alcance, de alguna otra manera podría sonar discriminatoria en medio de un interés de trabajo regional. Recuerde que tenemos
Bogotá región metropolitana. Ahora, esta también esta decisión también está generando polémica en el Consejo de Bogotá y ya hay reacciones. Una de estas, la del concejal Daniel Briceño, que dice que definitivamente es el objetivo de recaudar más fondos después de que desde el Consejo también le tumbaran la reforma tributaria al distrito. Al momento el alcalde dice que la medida se mantiene y la Secretaría de Movilidad dice que esto empieza a regir por lo menos desde enero o el primer semestre del 2026. La secretaria de Movilidad de Bogotá, Claudia Díaz, habla de la nueva medida de pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en la ciudad. Acá estamos haciendo el anuncio preliminar, estamos terminando toda la justificación técnica, jurídica, además, para la entrada de la medida como tal, que estamos anunciando hoy, entrará el próximo año. Acá tenemos lo que estamos analizando es que son 3 de cada 10 vehículos que circulan en la ciudad, no están matriculados en la ciudad, no pagan impuestos en la ciudad, están generando unas externalidades que la ciudad percibe, pero queremos generar precisamente esa igualdad entre las personas que sí pagan sus impuestos en Bogotá. Una claridad, porque no es que no puedan, tienen una restricción en este caso sábados de 6 de la mañana a 9 de la noche, una restricción y tienen que no la pueden. Opción de pico y placa solidario. Entonces, si las personas no por eso, pero eso es una tienen la opción también de matricularlo en Bogotá. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 1. Estados Unidos, siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump, activó la operación militar Lanza del Sur, que estará liderada por el Comando Sur en el Caribe, con la intención de defender al país, expulsar a narcoterroristas y proteger a las personas de las drogas. Esta decisión se conoce después de la llegada al Caribe de un poderoso portaaviones estadounidense que se sumará a las operaciones militares que ya dejan 19 bombardeos contra supuestas narcolanchas y 75 personas asesinadas, tanto en el Caribe como en el Pacífico. La nueva medida para vehículos no matriculados en Bogotá se realiza con el motivo de descongestionar la ciudad o para recaudar impuestos a la capital. Esto fue lo que respondió Claudia Díaz en Mañanas Blue. Son ambas cosas. Lo que queremos por un lado es influenciar en cómo, nos movemos y que se tomen unas decisiones acertadas frente a cuál es ese impacto que tienen los vehículos matriculados fuera de Bogotá que no están pagando impuestos en Bogotá y sí se están perdiendo recursos que la ciudad podría reinvertir en la ciudad, en el mantenimiento de las vías y demás programas de movilidad. Secretaria. Entonces, aquí las personas que sí están matriculadas en Bogotá, que circulan en Bogotá, pues no hay una igualdad en las condiciones y lo que queremos buscar es el mayor beneficio para la ciudad y para los ciudadanos. Secretaria, ¿de cuánto tiempo es el periodo de gracia para que la gente decida si matricula su carro en Bogotá? Bueno, anunciamos el día de hoy la primera medida, que es el pago de pico y placa solidario para quienes quieran acceder a esto. Inicia en enero y ya no es el 20% adicional, sino el 50%. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El 24 de noviembre la Fiscalía imputará por homicidio culposo a Edwin Leonardo Delgado, uno de los implicados en el accidente del 31 de octubre ocurrido en la avenida Mutis en Bogotá, que dejó 2 personas muertas. Delgado es una de las personas que iba en la parte trasera del carro que ocasionó el choque. El conductor, que ya fue identificado, sigue prófugo. El abogado de las víctimas, Juan Manuel Castellanos, ha indicado que la situación del conductor elegido es totalmente falsa. No existió ningún conductor elegido, no es cierto que el conductor elegido haya llegado a recogerlo. Una actitud que nos hace daño es procrastinar, es dejar para después, no hacer lo que corresponde en el momento oportuno, llenarse de razones, de distracciones y no hacer lo que se espera para lograr el objetivo.
¿Cómo evito procrastinar? Lo primero es entendiendo cuál es mi propósito de vida y entendiendo cómo lo que hago me lleva a mi propósito. Lo segundo es ser disciplinado, es actuar. Mel Robbins dice que hay que hacer 5, 4, 3, 2, 1 y lo hago. Y lo tercero es constantemente estar enfocado y atento a lo que es importante en la vida. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, lo que necesitas hacer hoy. Te invito. Todos los deportes, fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. 1:36 de la tarde, comenzamos con los deportes en Meridiano Blue. Y todos los focos apuntan a lo que serán los próximos duelos de preparación de la Selección Colombia de cara al Mundial del 2026. Mañana en horas de la noche la tricolor tendrá su primera prueba en esta nueva fecha FIFA ante la selección de Nueva Zelanda. Pero todos los detalles nos los tiene Juan Carlos Cortés desde Estados Unidos. Juan Carlos, ¿qué ha pasado con los nuestros? Hola Santiago, un saludo muy especial, les saludo de aquí de las inmediaciones del Chase Stadium, donde Colombia jugará mañana sobre las 7:30 de la noche aquí frente a Nueva Zelanda. Recordemos a la audiencia, a todos aquellos que todavía no lo saben, el partido se movió 30 minutos, es decir que el kickoff estará sobre las 7:30. Bueno, ya son 4 secciones de entrenamiento de la Selección Colombia con equipo completo en busca de lo que va a ser definir la nómina frente a un rival que también entrenó esta mañana. Pudimos ver parte de la práctica, un equipo más bien que se afianza en los temas defensivos, porque seguramente va a ser las disposiciones que mostrará a la hora de enfrentar a esa selección colombiana. Néstor Lorenzo lo sabe más o menos de lo que intentará hacer esta Nueva Zelanda y también pensando ya en el próximo rival de Australia, así que el medidor de los equipos que buscará es el siguiente. Cuando yo pongo un jugador nuevo que ha jugado poco, le tengo que generar un contexto favorable, o sea, tiene que jugar con jugadores también que estén acostumbrados o que vengan jugando. Si pongo todo un equipo nuevo, te cuesta incluso identificar dónde está el problema, si surgiere un problema, ¿no? Entonces, cuando uno pone una línea de 4, por ejemplo, trata de mezclar jugadores experimentados con novatos para que los vayan llevando. Cuando pone el mediocampo lo mismo y así por línea, ¿no? Para que las sociedades no sean absolutamente nuevas y que se pueda generar buenos circuitos de juego, ¿no? Por supuesto que queremos ganar cada partido, para nosotros no existen los amistosos y vamos a armar lo mejor que podamos en cada partido. En ese orden de ideas no tendremos muchos cambios en la nómina titular, porque sería entonces con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, la pareja de centrales iría con Davison Sánchez y John Hanner Lucumí. Ahí está la duda entre Álvaro Angulo y Johan Mojica, porque ha probado con ambos. En la mitad de la cancha Lerman, no forzarían a Richard Ríos, sino que iría con Kevin Castaño, y adelante sí está definido con James Rodríguez, John Arias, Luis Díaz y John Córdoba. Sería el 11 Santiago para enfrentar mañana a Nueva Zelanda, 7:30 de la noche. Gracias, Juan Carlos. Y si hablamos de selección, tenemos que referirnos, por supuesto, a la sub-17. Infortunadamente, Colombia perdió ante Francia en los 16avos de final y se despidió del Mundial de la categoría. Juan Camilo Vargas tiene todos los pormenores al respecto desde Qatar. Sí, Santiago, se acaba el sueño mundialista de Colombia en Qatar, en la categoría sub-17, tras perder 2-0 frente a Francia. Empezó perdiendo al minuto 14 y ya sobre la adición, al 90+4, recibió el segundo tanto del partido. Esto sentencia la eliminación de Colombia en los 16avos de final de la competencia. Francia avanza. Lo más llamativo del partido tal vez fue al final la pelea que hubo entre los jugadores colombianos y los franceses. Lo que desató la ira de los jugadores del combinado nacional fue la provocación del número 10 francés, que se tiró al suelo, se burló de los jugadores y al final Santiago Londoño no aguantó, se hizo expulsar y después se fue y lo buscó para agredirlo. Hubo pelea incluso entre un ayudante de campo de Francia y el jugador David Quiñones. Así termina el sueño mundialista. Colombia regresa el día domingo a las 2 de la mañana, hora catarí, por Estambul. Hace Doha, Estambul, de Estambul va a Panamá y de Panamá viaja a Bogotá.
Gracias, Juan Camilo, y hablemos de fútbol colombiano porque la DIMAYOR dio a conocer cómo se jugará la primera fecha de los cuadrangulares semifinales tras finalizar la jornada 20 del todos contra todos, dejando con la ventaja deportiva al Medellín y al Deportes Tolima, además con la clasificación de Santa Fe que sacó a la Alianza de Valledupar del grupo de los 8. Así las cosas en la primera jornada, y por el grupo A, Nacional recibirá al América de Cali y Junior se enfrentará en el Metropolitano ante el Medellín, mientras que en el B, Santa Fe visitará al Bucaramanga y Fortaleza jugará como local ante el Deportes Tolima. Los partidos se disputarán la próxima semana con días y horas por confirmarse. Y cerramos con tenis porque el número 2 del mundo, Jannik Sinner, continúa con paso firme en el ATP Finals en Turín. El italiano se impuso por 6-3 y 7-6 al estadounidense Ben Shelton y se clasificó a la semifinal, en donde enfrentará al australiano de Minor. Y no son buenas las noticias para Colombia en el inicio de la Billie Jean King Cup, pues Juliana Lizarazo y María Camila Osorio perdieron en sus respectivos duelos ante República Checa. Todo en deportes. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Rusia espera que Estados Unidos no tome medidas que desestabilicen a Venezuela y a la región del Caribe después de que el Pentágono anunció la activación de la operación militar Lanza del Sur para luchar contra el narcotráfico en Latinoamérica. Comenzó a ejecutarse la operación Lanza del Sur, que es la nueva fase de ejercicios militares frente a costas de Venezuela. Una operación en teoría dirigida solamente a grupos y carteles del narcotráfico. Digo en teoría porque recuerden ustedes, al tiempo Estados Unidos considera que Venezuela está gobernada por un cartel del narcotráfico, el cartel de los soles. Así que muy probablemente, y este es el temor de Maduro en Venezuela, de Petro en Colombia, esta operación, con el más grande portaaviones norteamericano parqueado allí, el Gerald Ford, será el comienzo del fin de Maduro, que es lo que están pronosticando desde hace rato cercanos a la Casa Blanca. Reforma tributaria con nueva cara, rediseñada, recalibrada y ahora rebajada de 26 a 16.3 billones de pesos, tras el ajuste en la discusión del presupuesto en el Congreso, que le mochó 6 billones a la inversión, 4 billones al funcionamiento y la dejó por un total de... A la tarde, 42 minutos, momento del rollazo político con Mateo Piñeros. Todo el mundo iba a tocar allá, Mateo. La puerta roja de la finca del presidente Álvaro Uribe, y a pocos les abría, pero esta vez el expresidente elegirá a dedo su candidato presidencial. ¿Cómo es la historia? Pues Juan Camilo, el Centro Democrático aplazó la fecha y el método para elegir a su candidato a la presidencia. Miguel Uribe Londoño tuvo algunas diferencias, especialmente con María Fernanda Cabal, por la empresa encuestadora por medio de la cual se iba a elegir ese candidato y se iba a anunciar el próximo 28 de noviembre, en solo algunos días. En las últimas horas el Centro Democrático tomó otra decisión, y es que el partido va a elegir a su candidato máximo el 6 de febrero y se utilizará, dice el partido, cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos. El debate y la duda que se abrió es justamente lo que usted está hablando, y es si esto pues va a abrir la puerta entonces a que el expresidente Uribe elija finalmente al candidato del uribismo o a los candidatos que van a participar en la consulta de marzo. Esto fue lo que dijo sobre el tema la senadora y precandidata Paloma Valencia. Como no había consenso y todos no estábamos de acuerdo, entonces no se podía avanzar. Yo creo que aquí lo que se van a buscar son fórmulas para destrabar el proceso, y por supuesto el presidente Uribe siempre ha sido un hombre absolutamente democrático. Ahora también le digo que si el presidente Uribe quiere escoger el candidato, creo que también todos aceptaríamos su juicio, porque nadie con tanta experiencia para hacerlo. Pero tras esta decisión se conoció además que el senador Andrés Guerra renunció a su aspiración presidencial. Ya no es más uno de los candidatos del Centro Democrático y dice que buscará llegar al Senado nuevamente. Hay otra posición, y es la de la senadora María Fernanda Cabal, quien al parecer está muy confiada y dice: vamos entonces en marzo a voto limpio a elegir al candidato del partido. No va a haber encuesta, y al final siento que es mejor, porque toda la gente quiere votar. Invitémoslos a votar. Obviamente
quiero que voten por mí. Vámonos a la consulta de marzo, vámonos a voto limpio. Que son muchos candidatos, no importa. Si Dios quiere que uno llegue allá arriba y a primera vuelta, arriesguémonos. Mateo, y hay una nueva crisis en la Fuerza de las Regiones. Sí, señor Juan Camilo, esta es la coalición integrada por algunos exgobernadores y exalcaldes que buscan también llegar a la presidencia. En los últimos días habían tenido algunas diferencias internas, hoy se reunieron, pero además sacaron a uno de los precandidatos, literalmente lo echaron de la coalición, de la cual hacen parte en este momento Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, y también está Juan Carlos Cárdenas, el exalcalde de Bucaramanga. A Héctor Olimpo, exgobernador de Sucre, pues hoy le dijeron que no va más, ya no va a ser parte de este grupo y esta coalición va a elegir candidato presidencial también por medio de una encuesta el 30 de noviembre y se lo van a anunciar al país el resultado de esta encuesta el 1 de diciembre. Mateo, y tercer rollazo político que usted nos trae hoy y tercer round que pierde Daniel Quintero en la registraduría. Que intenta inscribirse como candidato por firmas para la presidencia. ¿Qué es lo que pasa con Daniel Quintero? Él se inscribió como candidato para la consulta del pacto histórico del pasado 26 de octubre, posteriormente dijo que renunciaba, pero los partidos que lo inscribieron del pacto histórico no le notificaron oficialmente esa renuncia a la registraduría. Lo que le está diciendo la registraduría es que cuando él se inscribe como candidato, asume unos compromisos con los partidos y por eso la ley ya no le permite ser candidato presidencial. Se le cierra nuevamente por tercera vez a Daniel Quintero la posibilidad de aspirar por firmas. Él ya recibió esta notificación de la registraduría y dice que va a presentar una tutela hoy mismo porque le están vulnerando sus derechos políticos, es al menos lo que piensa el exalcalde de Medellín. Y les tenemos más en este rollazo político en Meridiano Blue. El candidato presidencial Sergio Fajardo se reunió con varios CEOs de 30 empresas de los Estados Unidos. Lo acompañó una experta diplomática. María Camila Roa nos tiene la historia. Es una reunión muy importante que sostuvo el precandidato presidencial Sergio Fajardo con más de 33 líderes empresariales, líderes de empresas estadounidenses que tienen presencia en Colombia y que hacen parte del CEA, del Consejo de Empresas Americanas. Estuvieron empresarios de Berlitz, Eaton, KPMG, Honeywell, World Vision, Geopark, Boston Scientific, de empresas como Coca-Cola, Baker, McKinsey, entre otras. Y esto es posible también gracias a la mediación de quien es hoy su pareja sentimental, María Ángela Holguín, la ex canciller durante el gobierno Santos, que adicionalmente hoy es enviada especial del secretario general de las Naciones Unidas a Chipre. Ella tiene un reconocimiento diplomático a nivel mundial, pero también fuertes lazos y relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos. Pero escuchemos al profesor Fajardo hablar sobre este encuentro. Reconocemos el valor de esas empresas para la generación de riqueza en nuestro país. Hablamos de las relaciones con los Estados Unidos, la manera como presidente voy a liderar esas relaciones. Muy fructífera. Resalta el mismo Fajardo que es el primer precandidato a la presidencia que se reúne, que se sienta con este importante Consejo de Empresas Americanas. La salud de los colombianos en cuidados intensivos. Blue Radio informa. Seguimos hablando del tema de la nueva EPS aquí en nuestra sección sobre la crisis del sector salud en Colombia. Después de meses de negociaciones con las cajas de compensación, el gobierno asumirá la mayoría de las acciones de la nueva EPS, la más grande del país. Desde la próxima semana tendrá el 51%, convirtiéndose en su principal accionista. Ya se conocen también y se comenzaron a dar los primeros cambios en los agentes interventores. Jessica Gutiérrez. La nueva EPS vuelve a estar en el ojo del huracán, pues la entidad que atiende a más de 11 millones de usuarios está a punto de pasar a tener mayoría accionaria por parte del gobierno con un 51%. Esto ocurre después de que las cajas de compensación como Colsubsidio, CAFAM, Compensar, Confandi, Confenalco Valle y Confenalco Antioquia le solicitaran al gobierno un acuerdo para retirarse de la EPS, alegando dificultades operativas y financieras que se agravaron desde la intervención
intervención forzosa ordenada hace 1 año y 7 meses, pues en las últimas horas se conoció que el proceso ya se encuentra en la fase final de firmas y según la información disponible, desde marzo se había definido el acuerdo para que el gobierno asumiera la mayoría accionaria. Este cambio implica, entre otros puntos, que el gobierno asumirá la mitad de la deuda de las EPS que sostiene con clínicas, hospitales y gestores farmacéuticos, lo que obliga a estar al tanto de los pagos para evitar nuevos cierres de servicios por falta de los recursos. Sin embargo, desde Pacientes Colombia persiste la incertidumbre, pues ante esto habla Denis Silva de Pacientes. Es que no sabemos si celebrar o seguir preocupados y más alarmados. Porque esto parece que fuera un juego de ajedrez donde el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y el superintendente mueven a los interventores como si estuvieran jugando ajedrez, los peones. A estos cambios también se le suma otro hecho relevante y es que Ángel Rodríguez, quien es la superintendente encargada de la nueva EPS, confirmó que aceptó la renuncia de la agente interventora Gloria Livia Polanía, quien permaneció durante 3 meses al frente de esta entidad, pues las razones por las cuales solicitó la renuncia no han sido confirmadas hasta el momento. Jessica, gracias. Y esa nueva EPS de la cual el gobierno entonces se convierte en su accionista mayoritario está en crisis, en colapso en la costa Caribe. Vanessa Saldarriaga. Sí, Juan Camilo, estamos hablando de una crisis sin precedentes, pues por una parte ya la IPS, que es la encargada de atender a los usuarios en Atlántico y Bolívar, advirtió que a partir del próximo 26 de noviembre no van a seguir prestando sus servicios, pero esto se está extendiendo también a otras zonas del Caribe, como es el departamento de Cesar y Guajira. Allí el Grupo Clínica Médicos, que por lo menos atiende a más de 100,000 usuarios, ha dicho que a partir de hoy no va a recibir a más pacientes de esta EPS por la acumulada deuda que tiene la entidad y que a pesar de los acuerdos realizados previamente, estos no se han cumplido. Estuvimos hablando con Kiedis Paola Hernández. Ella es una usuaria que hoy llegó de urgencias con su bebé de 2 años a buscar atención porque la niña tenía fiebre, pero le dijeron que no porque ya no reciben a más personas de esta EPS. No accedieron a hacerme el examen ni nada porque no están atendiendo en el sentido de, al menos que sea de pronto una urgencia. Entonces yo la llevé porque mi hija está presentando fiebre. Lo que ella sospecha es que su niña podría tener en estos momentos dengue debido a un brote que hay en el sector en el que viven, pero también en Córdoba se está viviendo una situación similar donde están colapsando los servicios en las pocas clínicas que atienden a los usuarios de esta EPS, pues incluso tienen que esperar hasta 2 días para recibir atención médica. El Centro Democrático sigue sin acuerdo sobre cómo va a escoger a su candidato, ese que participaría en una consulta interpartidista en marzo del próximo año con la bendición del uribismo. Después de semanas de tensiones internas, lo único claro es que ya no va a haber consulta ni encuesta de cara al 28 de noviembre, es decir, esa encuesta que tenía que publicarse en 2 semanas. Y mucho menos sería una encuesta de Atlas Intel, que era la escogida, pero que ante semejante pelea interna de todos los precandidatos renunció a ser la encargada de realizar esa encuesta, pensando entre otras cosas en su reputación como encuestadora brasileña. Ahora, la confirmación que hacen ayer el expresidente Álvaro Uribe y el director del partido Gabriel Vallejo es que se va a cumplir la cláusula que todos habían firmado en agosto, incluso antes del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, que quiere decir que la última palabra en esta historia la tiene el expresidente Uribe y el presidente del partido, el doctor Vallejo. Y esa última palabra va camino a que no sea un único candidato. El comunicado es muy claro y varias veces insiste en que puede ser esto incluso en plural, uno o varios los que ostenten ese aval uribista. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 3. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, negó que su país se esté prestando para preparar acciones hostiles por parte de Estados Unidos contra Venezuela. Aseguró que las operaciones militares estadounidenses en territorio panameño tienen que ver con acuerdos de cooperación con el país norteamericano. ¿Por qué hay personas en Bogotá que deciden matricular?
1:54 y les tengo plan para este fin de semana. Se va a poder ver en el canal Caracol Antes de la Nieve, el documental que llevó a Andrés Cepeda y al biólogo Mateo Hernández a recorrer los páramos de Colombia con el fin de que el músico, que recientemente se ganó un Grammy Latino, pudiera componer una canción, miren qué bonito, una canción inspirada en su experiencia en el páramo. Miguel Garzón. El músico Andrés Cepeda se unió al biólogo Mateo Hernández para emprender un viaje de 2 meses por los páramos de Colombia y que quedó registrado en el documental Antes de la Nieve, producido por el canal Caracol, una propuesta audiovisual que junta la música de Cepeda con el medio ambiente para crear una canción inspirada en los páramos del país, que son una parte fundamental para la creación del agua, clave para la vida de los seres vivos. Hay muchos temas en el documental. Obviamente está la relación, digamos, la amistad que construimos con Mateo, la información que vamos recogiendo de todos los seres vivos que habitan el páramo y la inspiración que eso produce en los seres humanos, además de entender que son fuentes de vida y de agua, también son fuentes de inspiración y de conexión con el cosmos. A mí particularmente eso me tocó mucho el corazón. Y es que de acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los páramos son considerados ecosistemas estratégicos. Este documental, Antes de la Nieve, va a tener su estreno el próximo lunes 17 de noviembre, después de la edición central de Noticias Caracol a las 7 de la noche. Vamos a Washington. Se conocen nuevos detalles de la operación Lanza del Sur. Juan Camilo Merlano. Es la operación Lanza del Sur, la que fue anunciada por el secretario de Guerra Pete Hegseth y que sería una ampliación de los operativos que hasta ahora hemos visto con bombardeos en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, quizás con ataques sobre territorio venezolano. Esto de acuerdo a una reunión que sostuvieron el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, junto al presidente Trump el día miércoles en el despacho Oval, según ha reportado CBS News, donde le presentaron un plan y posibles objetivos para ser atacados en territorio venezolano, bases militares, puertos, pistas de aterrizaje, entre otros. En medio de esto ya se conocen las primeras fotografías del poderoso portaaviones USS Gerald Ford integrándose al área bajo jurisdicción del Comando Sur. Aún se encuentran en el Océano Atlántico y se espera que en los próximos días lleguen al Mar Caribe, pero en estas fotografías se alcanzan a ver los buques militares que lo escoltan al portaaviones, los destructores USS Winston Churchill, el USS Mayhem y el USS Bainbridge. En otras fotografías también se alcanzan a ver en operación los aviones Super Hornet, los F-18, en formación de escuadrón junto a un bombardero B-52.